El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes, de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que yo se los había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos ya en la parte, pues también final del discurso, de Jesús en la última cena, en donde pues ya les está hablando precisamente de lo que prácticamente en 15 días vamos a empezar o más bien ya habremos celebrado, porque ya dentro de 15 días estaremos nuevamente en nuestro tiempo ordinario. Estamos ya en la promesa del Paráclito, la promesa del Espíritu Santo. Y es aquí donde a veces como el modo de hablar del Señor pues no nos queda muy claro. ¿Por qué? Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre dará testimonio de mí, y ustedes darán testimonio pues desde el principio han estado conmigo. Pues así como que podríamos decir, ¿y qué me dice a mí eso? Pero posiblemente sintamos que no nos dice porque no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. A veces ni lo conocemos. Por ahí he contado ya en ocasiones lo que el mismo señor obispo decía, don Onésimo Cepeda, que en paz descanse, que decía precisamente que cuando él era sacerdote, pues no me acuerdo si lo habían operado o se había enfermado, pero estaba en el hospital de monjitas, y pues llegaba por ahí siempre un grupo de renovación que para hacer oración por los enfermos. Entonces pues llegan al cuarto y le dicen: ay padre, venimos a orar para que reciba el Espíritu Santo. Y así como que el padrecito, pues así de pocas pulgas, como hay muchos, pues ¿qué? ¿Cómo que van a orar para que yo reciba el Espíritu Santo? ¿Qué no saben que yo lo recibí en el bautismo, en mi confirmación, lo recibí en mi ordenación diaconal y lo recibí en mi ordenación diaconal? Y pues así como que se quedan: ay padre, entonces déjenos orar para que se le note. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hemos recibido ya el don del Espíritu Santo en nuestro bautismo, en nuestra confirmación? Pero no dejamos actuar al pobre Espíritu Santo. Es más, ni conocemos su voz. El día de ayer el Evangelio decía: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ese me ama. Pero ¿cuántas veces nosotros no sabemos escuchar la palabra de Dios y por eso no amamos la palabra de Dios? Vivimos distanciados de la palabra de Dios. Y esto lo decía el cardenal Juan Sandoval, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de la Ciudad de México, pues el día del Buen Pastor, y decía que muchas veces nosotros no conocemos la voz del buen pastor, pero sí conocemos la voz de la búsqueda del poder, de los lujos, de las riquezas y la voz de los placeres. Y decía que estábamos prestos para poder estar satisfaciéndonos de ello, pero no conocemos la voz del buen pastor, y como no la conocemos, no la podemos poner en práctica.
Por eso, en la reflexión que hacían los padres jesuitas en su misalito, que más bien ahorita se me va el nombre del padre, un padre misionero del Espíritu Santo, que también ya falleció, pero pues dejó esas reflexiones gráficas. Y en la reflexión gráfica del Día del Buen Pastor, en la parte final del día, pues venía así el dibujito y decía, ¿cómo podemos conocer la voz del buen pastor? Y decía, la lectura de la palabra de Dios, la lectura del catecismo de la Iglesia Católica, también en este sentido, pues la participación en la misa, la oración y las obras de misericordia. Pero ¿cuántas veces nosotros damos tiempo a esto? Podríamos preguntar, ¿cuántos tenemos Biblia en casa? Pero ¿cuántos la leemos? ¿Por qué? Porque a veces la tenemos ahí bien guardadito, la tenemos en el altarcito que tenemos, pero no la leemos. Y entonces, ¿cómo voy a poder conocer a ese buen pastor que me quiere guiar hacia la verdad plena si no me acerco a él? Y es aquí donde poco a poco tenemos que ir conociendo. A veces, lamentablemente, como escuchaba o platicaba con alguien acerca de la evangelización, decía esta persona que a veces nos hacen falta cursos de Biblia, cursos de liturgia, cursos de formación en la fe. Y le decía, sí, pero ¿cuántas veces las personas no responden? Y puedo decirlo porque ahí en la parroquia en donde presto mis servicios, pues resulta que se ha abierto curso de Biblia como 5 veces. Y las 5 veces empieza mucha gente, a la siguiente clase casi la mitad se fue y a la siguiente clase ya nada más queda como el cuarto y en la tercera clase ya nada más quedan como 5 y en la cuarta clase ya no llegó nadie. Entonces, ¿cómo vamos a poder conocer si tampoco le damos esa importancia? A veces dicen, padre, es que sí quiero, pero es que los compromisos, pero pues es que yo no sé en dónde puedo encontrar. Y les digo, es que ahora es tan fácil. Miren que ahora hasta en el YouTube pueden ponerle Catecismo de la Iglesia Católica y les van a aparecer sacerdotes, laicos, hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Es más, en la programación de Montemaría Radio, si mal no recuerdo, el jueves es cuando dan sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, pero ¿cuántos estamos verdaderamente comprometidos? A veces, ahorita que está la misa y pues aquí la farmacia que tenemos enfrente que promociona los lunes sus descuentos y pues nos pone ahí y hace ratito, no crean, estábamos en el acto penitencial y de repente ahí que tiene espinas el rosal y pues un chilango pues ahí se empieza a pensarla ya desde su cabecita. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos atrae es lo del mundo. A veces lo que nos gusta es lo que me hace bien en el aquí, en el ahora, pero no pienso en el futuro. Podríamos decir, ¿cuántos hemos tratado de conocer, pues aunque sea la historia de un santo? Y podrán decir, ay padre, es que las historias de los santos no me gustan porque están muy angelicales. Y yo puedo decir, yo sé, a mí tampoco me gustan porque están muy angelicales. ¿Por qué? Porque cuando escriben la historia le quitan la parte interesante, cómo llegó a esa conversión, cuánto sufrió. Y podemos tener ahí algunos que pues fueron malos y que les gustaban las cosas del mundo, como un San Francisco de Asís. Pero si vemos películas de San Francisco de Asís, lo ponen ahí como que muy angelical, muy apartado del mundo, hablando con los pajaritos. Y uno dice, no, pues ¿cuándo voy a llegar a ser como San Francisco de Asís? Pero pónganmelo antes de su conversión, ahí buscando caballos y buscando armas para irse a la guerra. Y todavía ni las cruzadas, sino la guerra contra los pueblos vecinos para ver quién tenía el mando sobre la región. Entonces ahí preséntenme a un San Francisco de Asís. ¿Para qué? Para que podamos dar el paso al San Francisco de Asís que buscaba ya la oración de Dios. Un San Ignacio de Loyola que qué le importaba a Dios y qué le importaba la vida de los santos. Y estando en guerra con los franceses, pues le avientan una bala de cañón, le lastiman la pierna y pues órenle, llévenselo a la casa, y hasta los franceses lo llevaron a la casa de sus papás.
Y pues ahí ya estando convaleciente le dice a la hermana, oye, tráeme novelas de caballería, el Amadís de Gaula. Y pues así como que, pues ¿sabes qué? Pues no tenemos libros más que la Biblia y la vida de los santos. ¿Los quieres? Y pues así como que pues para pasar el rato, pues dámelos. Y ya cuando se recupera y terminó de leer la Biblia y terminó de leer la vida de los santos, agarra y dice, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y es cuando empieza su conversión. Ahí es donde tenemos que ver a los santos, cómo de su vida pecadora pasan a su vida espiritual. Y es también lo que nos falta. ¿Cuántas veces nosotros tenemos los medios, tenemos el rosario, tenemos, pues ahora sí en el YouTube les digo, tenemos libros que podemos descargar en PDF muy sencillos sobre catequesis, sobre vida de santos, sobre todo, pero, ay no, es que Diosito me da flojera. Ay no, Padre, es que empiezo a rezar el rosario y empiezo, primer misterio, hoy como es lunes, son los misterios gozosos. Podemos decir, el anuncio del ángel a María Santísima. Padre nuestro, que... Y pues yo nada más me acuerdo de esa vieja canción que decía, pues don Roberto, ahí el cantor, el organista de la parroquia donde crecí, allá en la Ciudad de México, todos los sábados, misa de 7 de la mañana, terminaba con la canción de Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo que lo ha fundado, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Y esa estrofa que siempre recuerdo, y creo que es de la única que me acuerdo de todas las 20,000 estrofas que tiene ese canto. Y dice, el demonio a la oreja te está diciendo, deja misa y rosario, sigue durmiendo. Deja misa y rosario, sigue durmiendo. Y como le decimos, ay sí, señor demonio, ay sí, hay que dormir bien rico. Y no porque nos durmamos, simplemente, ¿cuántas veces estamos aquí en misa? Y como decía un padrecito, que ahorita no recuerdo quién era, que decía, es que tengo misas de cuerpo presente todos los días, y así como que, pues se mueren muchos allí en su parroquia. No, pues es que están de cuerpo presente y la mente, ¿quién sabe en dónde está? Y es lo que nos pasa. Para Dios muchas veces no tenemos el tiempo. Para Dios no tenemos ese momento de encontrarnos con Él. Cuando se trata de Dios nos pesa, nos cansa, qué aburrido, es que podría estar haciendo otra cosa. Pero por ahí de esta película última que salió, ya van 2 personas que me dicen así literalmente, que dicen, ay padre, la película de Marvel que del Doctor Strange tiene un rito satánico tal cual. Ah, pero no importa, es una película, pues está peleando un hechicero contra una bruja y qué nuevas que hay ahí, ritos y hechizos. Pues sí, pero los vemos como que importa. Pero ¿saben ustedes que muchas veces las personas o los directores de esos se asesoran de brujos y hechiceros verdaderos para que los ritos sean tal cual? Y es ahí donde el demonio se nos mete. Y es ahí donde podemos decir, ay padre, pero es que está bien bonito, pero ay no, es que qué aburrido la misa. Ay padre, si contaran chistes, yo creo que sí iría a misa. Y pues les diría, pues sí, pero la misa no es un, ¿cómo le llaman ahora? Un stand-up. Es un encontrarnos con Dios. La misa no es para contar chistes. La misa no es para hacer un show. La misa no es para divertirme. Es para presenciar el sacrificio que me dio la salvación, que es la muerte y también la resurrección de Cristo, que se celebra en cada misa. Y es aquí donde no le encontramos sentido, donde ¡ay, qué aburrido! Y es porque nos hemos abandonado al mundo, pero no hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. Por eso hoy el Señor nos dice que debemos escuchar al Espíritu Santo. Padre, ¿y cómo lo voy a escuchar? Empecemos con oración. Poco a poco podremos escuchar esa voz del Espíritu Santo que me guía. Poco a poco vamos a poder escuchar esa voz que nos va a decir,
hacia dónde debemos caminar. Y como escuchaba a otro obispo, el Monseñor Monilla, español, en una reflexión del Evangelio que decía: cuando escuchemos la voz del Señor, habrá paz en el corazón. Porque cuando el Señor habla, podrá parecer que estemos en contra de todo, pero nuestro corazón estará en paz. Porque cuando no es la voz del Señor, la paz de nuestro corazón no estará presente. Por eso, esforcémonos día en día por tratar de acercarnos más a Dios, para conocerlo, amarlo y obedecerlo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos esta oración de Padre Carlos de Foucauld, canonizado el domingo pasado. Y decimos: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.